Estamos a 48 horas de una elección crucial y te voy a contar información nueva que nadie te contó hasta ahora y que son 7 claves de una elección decisiva. Vamos a la primera clave. A ver si vemos la primera clave. Bueno, la primera pregunta es, ¿puede haber sorpresas? Te cuento que sí, puede haber sorpresas en esta elección, que hasta ahora se hablaba de un empate técnico. Y vos sabés que las elecciones se definen 48 horas antes, la mayor parte de la gente las define y a veces en el cuarto oscuro. Es una elección difícil de medir porque 1 de cada 100 personas no responde a los sondeos. Y es una provincia además muy extensa, donde hay lugares donde no se puede entrar, donde no se puede encuestar, porque son lugares muy precarios. Y esto de que hay un empate técnico, en realidad, digamos, se venía diciendo que hay un empate técnico. Bueno, no hay un empate técnico. Yo hablé con muchos encuestadores hoy, lo que dicen es que hay un 4% a favor del Frente Patria, del peronismo, Frente Patria, ¿no? Es la marca. Bueno, del Frente de Kicillof. Habría un 4%. Esto es lo que los encuestadores que están midiendo hasta el último momento, que estaban cerrando hoy sus números, decían esto. ¿Cómo se va a leer el resultado? Esto es clave. Esto es clave porque a veces lo que importa es la narrativa que cada uno haga y no los hechos en sí, ¿no? Obviamente que el peronismo y la Libertad Avanza van a hacer sus propias narrativas. Vamos a ver cómo cómo cuentan el resultado de esa elección. ¿Cómo lo va a contar el mercado? Lo tenemos acá a Dami Dipache, que nos va a contar de una charla muy interesante en Córdoba. Dami, ¿la diste? Sí, en Córdoba. Delante de más de 1000 empresarios. El mercado, bueno, habla, después nos va a contar bien, pero tiene números el mercado, ¿no? ¿Qué puede pasar si pierde el gobierno por más de 5 puntos, si empata o si gana? ¿Cómo va a contarlo el mercado? Un hombre, un voto. Un hombre, un voto, porque hay 8 secciones electorales y muchos quieren contar esa elección por secciones, ¿no? Ganen la tercera, ganen la primera, bueno, no. La forma de contarla es un hombre, un voto. ¿Cuál va a ser la clave? El ausentismo en la lectura de esta elección. Es probable que haya un gran porcentaje de ausentismo, como lo venimos viendo. La otra clave, ¿a quién beneficia el ausentismo? Hoy se lo pregunté a un montón de consultores. Mucha gente está diciendo, bueno, lo beneficia al peronismo. No, beneficia al gobierno. ¿Sabes por qué? Porque la mayor cantidad de gente que está indecisa dice que va a votar al peronismo. Con lo cual al gobierno le convendría, según el análisis de los consultores, que haya más gente que se abstenga. Porque los que no quieren ir a votar son los peronistas desilusionados. Obviamente acá hay otra vuelta, que es que el miedo a la derrota libertaria o que haya un empate técnico motive a los libertarios a ir a votar. Esta es otra variable. Y como te decía antes, los indecisos son más proclives a votar a los candidatos de Kicillof, al peronismo. El enojo con Milei del peronismo puede movilizar a los votantes del peronismo. Hay mucho enojo con Milei en la provincia de Buenos Aires del peronismo. A pesar de cosas que suceden en la provincia de Buenos Aires, muy graves, como ya lo sabés, la delincuencia, la inseguridad, la pobreza. Hay un vecino de Moreno, que si lo tenemos ahí, lo relataba de esta manera. ¿Lo tenemos? Lo miramos. Necesitamos que esto cambie. Después de 40 años de estar aplastado por el peronismo, kirchnerismo, incluso mal radicalismo que hemos tenido, que también apoyé en su momento al radicalismo, pero me defraudó totalmente, buscaba un cambio. Yo lo sabía del vamos. Hay en cosas que iba a acertar, en cosas que no iba a acertar. Muchos iban a estar de acuerdo con él, otros que no, pero bueno. No nos olvidemos que estamos después de 40 años de que la gente se acostumbró a que se le dé, se les regale y no se esfuercen por nada. Bueno, la pregunta que todos se hacen, nosotros, el mercado, la gente, los inversores, que son los que hacen realmente, los que ponen la plata para que la Argentina salga adelante, preguntan qué impacto puede tener esto. Dami Dipache te lo va a contar porque estuvo hablando con empresarios. Bueno, el impacto es mucho. ¿Qué impacto puede tener esta elección, que es una elección provincial, nunca se había hecho? Bueno, el presidente le subió el precio a esta elección cuando dijo vamos a tener la provincia de Violeta. También lo hizo Kicillof.
El presidente mismo cerró la campaña, él es el candidato y además el mercado le da importancia y esto es lo que la hace relevante. ¿Qué incide en esta elección? ¿Por qué la gente va a votar? ¿Cuál es el motor? Bueno, la economía, la desinflación, un presidente que derrotó la inflación. ¿Cuánto influye esto? ¿Cuánto influyen los últimos casos de corrupción? ¿Cuánto influye el peso del aparato? Acá lo beneficia al peronismo con todas sus trampas, ¿no? Con lo que cuenta siempre Rucauf, la urna embarazada, el voto en cadena. ¿Cuánto influye que los intendentes movilicen en esta elección? ¿Cuánto influye en votos, en porcentaje? Y el debate por los discapacitados, ¿no? Todo esto que pasó con Juez, la agresión del gordo Dan sobre Juez, el mismo recorte a los discapacitados e incluso la posibilidad de que haya choreo ahí. Tenemos otra placa, bueno, el Audiogate, lo que recién le decía a Lilia, 2 de cada 3 personas creen que hay corrupción. ¿Cómo influye esto en la elección? 1 de cada 3 cree que es una opereta y que es mentira. Cree que es una opereta y es mentira. En los focus group, cuando los encuestadores van a preguntar las motivaciones de la elección, lo que dicen es, los votantes de La Libertad Avanza, bueno, pero los otros robaban más. ¿Qué dicen los votantes de Frente Patria? Estos roban, pero encima no hacen. ¿Qué impacto puede tener para octubre? Y esto es muy importante, porque octubre depende de septiembre. Septiembre está enganchado a octubre. A ver, ¿por qué? Porque si Milei pierde, y depende por cuántos puntos pierda, si gana está todo bien, la economía seguramente va a repuntar, después nos va a contar Dipache, que es el que sabe. Pero bueno, impacta en la economía si el gobierno pierde las elecciones y si pierde por un margen amplio. Por eso hay que ver por cuánto, digamos, qué pasa con ese resultado. Aunque pierda la elección, digamos, por poco, tiene muchas chances Milei de ganar en octubre. Todo depende de lo que suceda con la economía. Si la derrota es fuerte, hay riesgo inflacionario. De todo esto vamos a hablar extensamente con la mesa. Tenemos una mesa súper potente donde vamos a hacer un análisis político y económico a fondo. El equilibrio fiscal es innegociable. Está nuestro compromiso con el equilibrio fiscal que enviaremos al Congreso Nacional, un proyecto de ley que penalice la aprobación de presupuestos deficitarios, estableciendo una sanción penal a los funcionarios y legisladores que no lo cumplan, porque es hora que los políticos empiecen a pagar por los crímenes fiscales que cometen. Bueno, tenemos una mesa muy potente esta noche. ¿Cómo te va? Diego Recalde, Dami Dipache, buenas noches. Diego, gracias por venir. Gracias por Nachito Grimaldi. ¿Cómo va? Bueno, esperamos tu clase magistral, Dipache. ¿Pensabas que vos? No, menos mal te iba a decir, te confundiste de invitado. No, ayúdame. Ayúdame. Bueno, a ver, estuviste en una charla con más de 1000 empresarios. ¿Qué te preguntan los empresarios? ¿Qué quieren saber? Cuando bajás del escenario, empezás a hablar con ellos y hay un riesgo que yo llamo doble R. A ver. ¿Cómo es el riesgo doble R? Si no hay reformas, Argentina no es competitiva. Sí. Reforma laboral, reforma tributaria, reforma previsional. Veré un gran riesgo del sector empresario de que si efectivamente la provincia de Buenos Aires, la distancia entre el oficialismo y la oposición le saca una ventaja, las reformas cada vez quedan más distantes. Para la macro, para el gobierno, y en realidad para todos los argentinos, ¿cuál es el otro riesgo R? Riesgo país. Porque probablemente sin reformas la tasa que tenga que pagar Argentina va a ser mayor a la que está teniendo que pagar ahora, que es altísima. Entonces, para el gobierno refinanciar la deuda va a ser complejo, para una pyme comprar un bien de capital va a ser imposible. Te lo voy a bajar más al llano, más al llano. Más al llano. Más al llano te lo voy a bajar. Si la distancia es muy grande, la gran preocupación... Si la distancia es muy grande, ¿de qué sería? Bueno, incluso ayer yo estuve hablando con José Luis Esper y una distancia grande sería más de 5%, por ejemplo, ¿no? De 5 puntos. De 5 puntos. O sea, si el gobierno pierde por más de 5 puntos. Por más de 5 puntos. ¿Qué pasa? Lo decía, ahí? el mercado está previendo. Bueno, ahí sería una situación muy complicada. ¿Por qué? Porque no podría relajar tasa de interés. La tasa de interés es, digamos, el que está ahogando efectivamente esa pyme y... Luis Caputo, el propio ministro de Economía, dijo, bueno, estamos en un proceso electoral, tenemos que esperar la elección bonaerense, a partir de eso veremos si podemos ir relajando tasa. Imagínate si la elección está muy peleada,
Va a ser muy difícil relajar tasa y ahí entramos en un cuello de botella para muchas empresas que nos están viendo, comercios, industria, prestadores de servicios que están descontando documentos al 83% y gente que efectivamente tiene que financiarse a tasas muy pero muy elevadas. Entonces, vos fijate la sucesión de hechos, desde lo más macro a lo más micro, lo que se juega el domingo a partir del día lunes, ¿no? Bueno, Nacho, vos tenías también información sobre qué puede pasar con la economía a partir de, de después de septiembre. Exactamente, son los distintos escenarios, porque gran parte de la política se pregunta quién va a ganar el domingo, pero el universo financiero económico se pregunta qué va a pasar al día siguiente, el lunes. Vamos con los ¿Qué va a pasar con los mercados? Viste que yo acá recién decía, bueno, como el presidente le subió tanto el precio a una elección provincial, bueno, el mercado también. Total. Claro, porque el gobierno mira dos fechas electorales. Por un lado, la importante es la del 26 de octubre, que es a nivel nacional. Esa es clave para cambiar la conformación del Congreso y así el Ejecutivo logre vehiculizar las reformas que recién mencionaba Damián. Pero, ¿qué es lo que sucede? Un mal resultado en la elección bonaerense del próximo domingo puede complicar la economía en la recta final a esa elección legislativa de nivel nacional medio término 26 de octubre. Por eso es que hubo varios bancos y distintos jugadores del mercado que realizaron diferentes informes evaluando distintos escenarios posibles. Por ejemplo, hoy se conoció el del banco estadounidense JP Morgan. ¿Qué dice JP Morgan? Para decirlo en español. Sí. Planteó dos posibles escenarios. A ver. El escenario optimista para el gobierno es o perder ajustadamente contra el kirchnerismo hasta 5 puntos o bien ganar. Ok. Ese vendría a ser un escenario positivo según JP Morgan. Bien. Que podría llegar a descomprimir la presión sobre el tipo de cambio. Ahora, el escenario pesimista para el gobierno sería una derrota que supere la diferencia de los 5 puntos. Aunque también hay, decíamos, otros informes, otras consultoras que incluso hablan de escenarios en los que el gobierno en la provincia de Buenos Aires podría imponerse. Tenés un escenario un poco más intermedio de derrota por un mínimo margen hasta 5 puntos. Uno de tensión hasta el 26 de octubre, que vendría a ser una derrota del gobierno entre 5 y 8 puntos de diferencia, y el escenario completamente pesimista de una derrota de más de 8 puntos de diferencia. Bueno, interesante. Dami, antes de darle la palabra a Diego Aguilar, que me interesa su mirada, ¿qué te preguntan los empresarios? ¿Qué te preguntan cuál es la diferencia entre los empresarios y vos que caminás mucho en la calle, lo que la gente te dice? Primero, el empresario muy preocupado por esta tasa de interés, absolutamente preocupado, y te voy a dar dos sensaciones o dos diálogos que tuve. A ver. Ejemplo, ¿viste que ahora está el caso de Electrofans? Electrofans es todas las tiendas del electrodoméstico vendiendo esta semana. Sí. Bueno, ponen 15-20% de descuento y cuotas sin interés. A pesar de eso, el mercado está muy pero muy tranquilo. Otra situación, una gran cadena de consumo masivo puso 20% de descuento durante un periodo que incluye el mes de octubre. Vos imagínate, la gran preocupación del tipo. Obviamente quiere mover volumen, rotar su depósito. ¿Qué pasa si hay corrección cambiaria? Imagínate, 20% con corrección cambiaria, tienen que volver a reponer insumos y materias primas, un valor de un tipo de cambio mayor, por más que toque el techo de la banda de intervención. Entonces, todas estas incertidumbres son del empresario, el empresario pyme o el empresario. Estamos hablando de pymes, ¿no? De empresarios chicos. Y en el caso de la calle, ¿qué pasa? Vos querías sacar un crédito hipotecario, la tasa pasó del 5% que había arrancado al 12%. Vos querías efectivamente sacar un crédito, un préstamo personal, hoy estás con tasas que costo financiero total superan los 3 dígitos, 100%. Entonces también la calle comienza a estresarse con ese nivel de tasas. Obviamente que la tasa es el costo que estamos pagando básicamente por la incertidumbre de este escenario electoral, sin ninguna duda. Yo digo que, fíjate que hay un cambio en la política. Pasamos de una elección presidencial en octubre, noviembre 2023, de plan platita a un plan aspiradora. Las consecuencias son absolutamente disímiles. ¿Qué es el plan aspiradora? Plan aspiradora es
se chuparon todos los pesos del mercado, no hay un Ok. sope en el mercado. Entonces, la verdad que no podés, lo que quiere evitar el gobierno es que, como hay cobertura electoral y el argentino siempre va hacia el dólar, a pesar de que la tasa te está dando un rendimiento de 4,5% mensual, que es más que el doble en la inflación, a pesar de eso, casi 2 de cada 10 argentinos utilizan los dólares como cobertura. Y de hecho, hoy el Tesoro volvió a intervenir en el mercado para mantener el tipo de cambio estable previo a la elección, ¿no? Bien, nos metemos de lleno más profundamente en la elección. Vamos con eso. Milei pone en juego su gobernabilidad en elecciones cruciales. Diego, ¿estás de acuerdo con esto o no? Mira, no, porque yo creo que estamos en una trampa artificial, de la cual fácilmente podemos salir. ¿Cuál es la trampa? Una polarización entre dos minorías a nivel nacional. El kirchnerismo duro y los violetas, que son una minoría. Ahora, los que no somos ni kirchnerismo duro ni ¿Quiénes son una violetas. minoría? Los violetas y el No, kirchnerismo. y el kirchnerismo. Los dos. Son ok. dos minorías. Ahora, ¿dónde estamos la mayoría de los que no somos ni violetas ni kirchneristas? No estamos en el medio, no somos neutrales. Decididamente queremos que esto salga bien. Nos preocupa que el gobierno se debilite, creemos que sería una tragedia que el gobierno se debilite, y esto sí requiere una interpretación del presidente. Al presidente le toca, como representante de una minoría, encabezar una coalición, donde están la mayoría de los gobernadores. Firmaron el acuerdo de mayo, firmado en julio, pero es el acuerdo de mayo, 18 gobernadores. La mayoría de los diputados y senadores votaron piezas de legislación muy importantes sin la cual este gobierno no hubiera sido posible. Entonces, lo que pienso es que, más allá del resultado, que es previsible, la Argentina está dividida. Tiene estas dos minorías duras y tiene una mayoría que quiere que al gobierno le vaya bien. Si el presidente lo interpreta bien, va a tener, después de octubre, que presidir una coalición. Va a tener que convocar a esa enorme mayoría de los argentinos, donde yo me siento representado, que queremos fortalecer al gobierno y no somos violeta. Si salimos de esa trampa, nos va a ir muy bien, más allá del resultado del 26 de octubre. Muy bien. Diego, Recalde. Mira, yo entiendo el temor de Milei porque en el 2001 pasó algo muy grave y es que se le soltó la mano a De la Rúa. De la Rúa, cuando salió a denunciar el golpe de Estado en septiembre del 2001, pocos medios, te voy a decir solamente uno en realidad, de ámbito financiero, salió a decir: De la Rúa, a través de su vocero Bailac, está denunciando un golpe de Estado basado en algo que propusieron Alfonsín y Duhalde, un gobierno de unidad nacional. ¿Te suena? Sí. Es lo que están proponiendo ahora. Es decir, siempre el peronismo te va a voltear, porque en cualquier lugar y en todo momento es un movimiento golpista. Pero ¿qué pasa si ganan las elecciones, si ganan la provincia? Si gana la provincia, puede complicar el asunto porque se van a volver más golpistas. A Milei no se lo van a llevar puesto porque hoy tenemos esto. Entonces, ya nos informamos a través de esto todos. No queda la información segmentada a un solo diario que en aquel momento fue ámbito financiero. Todos nos vamos a enterar de que hay un golpe en ciernes. Que lo hay. Que lo O sea, hay. ¿estás de acuerdo con Lilia Lemoine, que habló de un golpe en Pero ciernes? no tengas duda. Mira, te voy a poner el ejemplo más Ahora, claro. pero Mira, para, escuchá esto que te va a Diego, interesar. porque me interesa- Marcha de discapacitados. Sí. ¿Vos fuiste alguna vez un miércoles ahí? No dicen nunca Sí. Cristina, hija de puta. No dicen tampoco Alberto, hijo de puta. Gritan Milei, hijo de puta. ¿Qué te quiere contar esto? Que en realidad es político. Porque si vos analizás el tema en profundidad, ¿quién rompió el sistema? El peronismo cuando metió discapacitados que no lo eran. Ahora, Entonces vos tenés que enojarte con el verdadero responsable. No se enojan porque es político. Ahora, ¿pero qué pasa con el gordo Dan cuando insulta juez y hace un tuit súper grosero sobre juez, su hija, que se mete en la vida privada de juez primero, dice que su hija es extramatrimonial, lo cual no es cierto, dice una sarta de groserías y después dice que utiliza a su hija discapacitada? Eso es otro tema. Luis la metió en el medio, pero para mí lo que hay que acá subrayar es... Luis metió en el medio, ¿vos estás de acuerdo con eso? No, metió en el medio a la hija y estas consecuencias las tenés porque la juventud suele ser más desbocada. Ok, yo soy un tipo de 55, entonces no participo tanto de ese club. Pero voy a algo que para mí es importante. Ojo, que el tema de fondo es el golpe de Estado, no es otra cosa. Están usando a los discapacitados para dar un golpe. El peronismo tiene este problema, así como hizo pasar por víctimas del terrorismo de Estado gente que no lo era.
que había muerto por ahí tomando algún regimiento o robando un banco y después se cagó a tiros con la policía, tiene esta costumbre de las causas nobles pudrirlas para robar. Entonces, metieron discapacitados que no lo eran y ahora, aprovechando que no son gobierno, están usando esta auditoría en contra del gobierno para derrocarlo. A ver qué En piensa, eso hay que estar atento, no en otra cosa. A ver qué piensa Diego. No, yo no estoy en nada de acuerdo con mi Por eso te tocayo, invitamos, Diego. Yo creo Es Diego que versus Diego, ¿eh? al margen de que mi tocayo me haya acusado de golpista por pensar en la unidad nacional, yo no creo que pensar en la unidad nacional sea ser golpista. Se picó, yo creo se que picó entre los Diegos. Te miro así, Luis Odualde y Alfonsín, te miro así con yo creo ojitos, que no hubo mirá. golpe. Yo ¿Cómo? no creo que hubo golpe. Lo La denunció verdad, de la Rúa 3 meses antes. lo puede haber Tenían el plan denunciado económico todo. mucho antes para No, pero aplicarlo. esta es tu versión, Diego. No, no es la Vos versión no de los sos el hechos, me lo dijo el dueño. propio de la Rúa. No, pero Hablen de está a bien, uno, no lo podemos Diego. hacer hablar a de la Rúa. No utilices a un muerto. Pero me lo contó. bueno, lo fui a yo ver. no te creo. Lo dijo, no solamente me lo Bueno, dijo a mí, sino a otras personas. Pero ¿eh? se lo puede haber dicho a quien quiera. Él fue producto de su propia desgraciada incapacidad. Yo ¿Querés fui una amigo prueba irrefutable, personal. Diego? Yo fui- ¿Querés una prueba yo fui irrefutable? amigo personal Las de jubilaciones Fernando de la Rúa. y los salarios pasaron a la cuarta parte y se acabaron los conflictos. No, Te engañaron, era para devaluar. Bueno, pero Quisieron pero es tu derrocarlo y versión. lo derrocaron porque el peronismo no Pero puede es- estar fuera del poder. Necesita saquear cajas. Pero esa es tu versión. No, no, son los hechos, No, Diego. no son los hechos. Es tu versión. Pero de lo los dijo en los diarios y está Es reflejado en tu ámbito versión. financiero diciendo de la Rúa. Alfonsín y Dualde traman un golpe de Estado. Te traigo el recorte, Él lo tengo acá, dijo, si querés te él lo paso. dijo, él ¿Cómo? lo dijo, yo me acuerdo. ¿Y entonces que dijo qué me eso. está diciendo Pero que- no fue cierto que hubiera golpe de Estado. Querido, cayó en el Hubo 2001. vacío. ¿Querés que hubo- te cuente, Diego? Sí. Sabés que yo soy crítica del peronismo, he escrito libros el año pasado que lo entrevisté a Diego, lean la historia de Diego Guelar porque es genial, Juicio al peronismo, pero te voy a contar una anécdota sobre Dualde que me la contó él. Un día yo lo entrevisto para La Nación y me dice, ¿sabés? Estamos hablando del gobierno de Alfonsín. Y me dice, ¿sabés cómo yo lo conocí a Alfonsín? Yo era intendente de Lomas de Zamora. Y un día me llama, a Alfonsín le querían hacer golpes de Estado todos los días, más o menos, o muy seguido, muchos planteos militares. Y hoy me llama una sección, una facción del ejército y me dice, queremos hacerle un golpe a Alfonsín. Y yo agarré el teléfono, lo llamé a Alfonsín y le dije, presidente, le quieren hacer un golpe de Estado. Y así se conocieron. Ajá. Bueno, después Me hicieron lo socios contó para dar uno. Dualde, No, pero me lo contó insisto, Dualde, Diego, en Es así, persona. Diego, todo estamos lo que negando la quiera. realidad una vez Lo más. tenemos a todo lo que Javier quiera. Negre, lo Pero tenemos. ¿Por qué se acabaron las piedras? pero- ¿Por qué se acabó el conflicto? si el Muchachos, conflicto social fue más grave, necesito, pasaron los salarios entrevistar a a la Negre. cuarta parte. Bueno, Diego. lo ponemos a no, Negre. conflictivo. Son los datos de la realidad, lo dijo de la Tengo Rúa. No, una no, campaña, es todo- no es cierto debería lo tener que una decís. campaña.